Bien, estar de regreso con ustedes, por supuesto. Bueno, pues con el gusto de siempre y de iniciar un seminario más en NAMPI, con todo gusto lo hacemos. Voy a dar una breve exposición a manera de introducción a este seminario. Nos esperan 8 clases con información muy nutrida. Vamos a ver, me imagino que el temario ya lo revisaron. Vamos a tener diversos temas, tales como derecho notarial, derecho registral, ley antilavado de dinero. Vamos a estudiar ley nacional de extinción de dominio. Por cierto, la ley nacional de extinción de dominio por ahí tiene algunas modificaciones, tiene algunas invalidaciones de la Suprema Corte, que sería muy bueno que también revisáramos. Vamos a estudiar algunas generalidades del derecho civil. Estudiaremos también la materia de contratos tales como compraventa, que por cierto compromete la clase del día de hoy, contrato de arrendamiento, donación, permuta, contrato de mandato, es decir, la personalidad, los poderes, en fin, vamos a estudiar derecho fiscal, por supuesto, vamos a estudiar las especialidades del derecho fiscal en los contratos que nosotros vayamos estudiando. Va a ser digamos, un viaje por todos estos conocimientos del derecho que inciden en nuestra área de trabajo, que es justamente los bienes inmuebles, la compra-venta de bienes inmuebles, el trabajo que nosotros desempeñamos. A manera de introducción y en cuanto a la importancia que tiene el seminario de Derecho para su vida profesional. Bueno, pues prácticamente todo lo que nosotros hagamos como profesionales inmobiliarios, como agentes inmobiliarios, toca en algún punto el ámbito del derecho. Si nosotros queremos hacer un contratito, el que sea, estamos en el ámbito del derecho civil. Si nosotros queremos ir al registro público de la propiedad y solicitar una constancia de folio o un certificado de libertad de grabar, perfecto, estamos ante el derecho registral. Y si nosotros quisiéramos constituir una sociedad mercantil para que nosotros podamos trabajar, eso se llama derecho mercantil. Y el pago de las contribuciones, derecho fiscal. Supongamos que queremos nosotros obtener alguna constancia no deudo de predial o alguna copia certificada de alguna escritura ante el Archivo General de Notarías. Ahí estamos ante el derecho administrativo. Si se dan cuenta, cada paso que estamos dando, cada trabajo, cada tarea que desempeñamos en nuestro ámbito profesional, toca directa o indirectamente el ámbito del derecho. Y ahí la importancia, el por qué es tan relevante el que nosotros estudiemos justamente derecho inmobiliario, que comprende toda esta serie de disciplinas que vamos a ver. Por cierto, también vamos a ver derecho sucesorio. El derecho sucesorio es poco visto, me he dado cuenta, es poco explorado, a pesar de la importancia que tiene. Es un conocimiento que no solamente sirve para profesionales inmobiliarios, sino es un conocimiento de cultura general que le va a servir prácticamente a todas las personas que nos están escuchando. En cuanto a la dinámica de la clase, ¿Cómo se le sube? En cuanto a la dinámica de la clase, bueno, pues está comprendida en ventanas de preguntas y respuestas. Voy a hacer la clase fluida, voy a interrumpir la clase y voy a empezar con esa ventanita de preguntas y respuestas. Hagan las preguntas que ustedes quieran hacer, siéntanse ustedes en la completa libertad de hacerlas. Es importante que las preguntas se hagan, no hay preguntas pequeñas, no hay preguntas obvias. A final de cuentas, todo es un ánimo de aprender y es a final de cuentas lo que importa. Por último, para terminar mi parte introductoria, los artículos que yo voy a estar citando son artículos del Código Civil para la Ciudad de México. Me tenía que respaldar en algún código. Es el Código Civil para la Ciudad de México y esos artículos son los que están integrados en este seminario. Sin embargo, nosotros en AMPI hicimos un trabajo comparativo legislativo donde nosotros estamos invocando artículos, pero con la seguridad de que ese artículo invocado aquí en la clase existen artículos equivalentes en todos los estados de la República. Si hablo del artículo 2554, por ejemplo, que es el que me habla acerca de poderes, o el artículo 3016, que es el que me habla acerca de avisos preventivos,
Existe perfectamente un equivalente en todos los estados de la República. La intención es que no importa dónde estén ustedes, la información que se lleven de aquí es información útil independientemente de las comunidades, de los estados, ciudades, donde ustedes nos estén escuchando. Entonces, sin ningún problema, alguien me dijo, oiga, pero es que ese artículo es para la Ciudad de México y existe un equivalente en tu comunidad, sin ningún problema. Por eso los elegimos de manera cuidadosa. Bueno, pues vamos a iniciar este seminario y vamos a iniciar con un plato fuerte. Vamos a iniciar con operaciones de compraventa, que es tan recurrente lo que nosotros hemos visto de ella. En cuanto a la compraventa, bueno, dice el texto de la diapositiva, vamos a definirlo. Todo el mundo ya sabemos que es una compraventa. De cualquier forma, vamos a definir. Es un contrato por medio del cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto, un precio en dinero. Bueno, pues a final de cuentas, la compraventa habla de una transmisión de propiedad en favor de un tercero, en favor de tu contraparte, de tu comprador, a cambio de una remuneración que tiene que ser cierta, que tiene que ser justamente en dinero. Hasta ahí con la definición que todos conocemos. Por otro lado, la compraventa tiene características de los contratos, por cierto. No deja de ser un contrato típico que se encuentra considerado en todas las legislaciones del país. La compraventa es consensual, claro, se requiere del consentimiento de las partes para que ésta pueda existir en la vida jurídica. ¿Es formal? Por supuesto que es formal solamente al elevarse a categoría de escritura pública. Es ahí donde es formal. ¿Las compraventas son formales por sí mismas, por sí solas? Si nosotros la firmamos en un contratito privado de compraventa, no. La compraventa por sí sola está desapoderada de formalidades y no las necesita para tener eficiencia jurídica, para tener impacto jurídico, consecuencias de derecho. Es formal al momento en que la elevamos a categoría de escritura pública. Entonces sí, es decir, vamos con el notario, se firma la operación ante notaría, se pagan los impuestos, se registra en el registro público de la propiedad. Bueno, es ahí donde decimos que la operación de compra-venta pues ya es propiamente formal. Bilateral, bueno, claro, no vamos a estudiar de lleno las características de los contratos, es un tema un tanto diferente, solo tangencialmente, si es bilateral, ya que se requiere de ambas partes, se requiere de un comprador, se requiere de un vendedor necesariamente para poder transmitir la propiedad. Onerosa. ¿La compraventa es onerosa? Pues claro que es onerosa, por supuesto. La compraventa, en el momento en que nosotros tenemos una contraprestación cierta y en dinero, en ese momento automáticamente se convierte en onerosa. De lo contrario, sería una donación, ya que sería a título gratuito. Por cierto, contrato de donación que vamos a ver, calculo yo, si no es la segunda clase, Dios mediante la tercera, veremos también contratos de donación. Una figura legal, por cierto, muy interesante. La donación tiene características únicas, yo diría características singulares, a diferencia de otros contratos. Más adelante vamos a ver por qué. Vamos a estudiar algunas disposiciones generales. Dice la diapositiva, ¿cuándo es una compraventa perfecta? Esto es terminología jurídica, muchos abogados dicen, tenemos compraventa perfecta, hay compraventa perfecta. Esta ya es compraventa perfecta, abogado. Bueno, ¿a qué se refieren los abogados cuando hablan de compraventas perfectas? Bueno, es muy sencillo. Cuando se ha convenido sobre la cosa y el precio. Cuando convenimos sobre la cosa, el objeto, materia, el departamento, la casa, el terreno, y convenimos sobre el precio, es ahí cuando decimos jurídicamente, en términos legales, tenemos nosotros una compraventa perfecta. Esto solamente lo expongo por si acaso llegan a escuchar el término de compraventa perfecta, nosotros ya sabemos a qué se refiere. Hay consenso sobre la cosa y hay consenso sobre el precio. No necesita que se haya entregado la cosa y el precio satisfecho. No es estrictamente necesario. Si tenemos consenso sobre el precio y la cosa, con eso ya nos basta. Por otro lado, si se paga en numerario una cantidad y otra en especie, ¿es compraventa o es permuta?
A ver, vamos tantito para atrás. ¿Qué es la permuta? La permuta, voy a ser muy llano al decirlo, la permuta digamos que es la manera, es la forma legal o la manera moderna a lo que nosotros le conocemos como el trueque. Yo te doy algo a cambio de que me lo pagues con otra cosa. Es decir, te desplazo una propiedad, te transmito una propiedad a cambio de que me la pagues en especie, es decir, con otra propiedad. Es un trueque. Bueno, pero a final de cuentas el Código Civil para la Ciudad de México y de los demás estados de la República le llama permuta. Bueno, ¿y cómo sabemos si es permuta o es compraventa? Si nos pagan una cantidad en dinero y nos pagan otra cantidad en especie, bueno, ¿es permuta o qué es? Bueno, ahí les va la receta. Hasta el 50% más uno en dinero, en metálico, es una compraventa. 50% más uno en especie, se trata justamente de una permuta. Interesante que la ley no diga 50 más uno. Es una apreciación que nosotros tenemos que interpretar. Dice únicamente el artículo, si la mayor parte se paga en numerario, es compraventa. Y si la mayor parte se paga en especie, es permuta. La mayor parte, ¿qué definimos como la mayor parte? Bueno, si nos vamos a la mayoría relativa, pues estamos hablando de un 50 más 1, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, mínimamente es el 50 más 1. Por cierto, hace poquito tuve una operación de compraventa y justamente tenía un inmueble. Fue lo primero que yo pregunté. Oiga, ¿sabe qué, abogado? Fíjese que vamos a adquirir la propiedad, me parece maravillosa, pero del monto, parte de la suerte principal a pagar justamente va a ser en especie. Ahí me prendió la alarma. En especie, disculpen, ¿a cuánto equivale? Era una operación por 6 millones y piquito de pesos. ¿A cuánto equivale? Ah, son 2,100,000 pesos. Lo que nosotros vamos a pagar con el departamento. Ah, perfecto. Continuamos con el tema de la compraventa. Si me hubieran dicho que son 3,5, son 4, cambiamos completamente, reconfiguramos la figura legal y nos vamos por la permuta. Ese es justamente a lo que nos referimos. Por eso, si hay una dación en pago, de pago en especie también, se llama dación en pago, bueno, pues entonces ahí tendríamos nosotros que recalcular si es la mayor parte o no lo es. Por otro lado, el señalamiento del precio no se podrá, esto no está en diapositivas, o se los platico yo, el señalamiento del precio pues no se podrá dar al arbitrio perdón, de uno de los contratantes. Es consensual, es bilateral, necesariamente pues el precio se tiene que pactar entre ambas partes, entre ambas personas. Por otro lado, el comprador debe pagar el precio en términos y plazos convenidos. A falta de convenio, pues lo deberá pagar de contado, dice la ley. Si nosotros no convenimos, ¿cómo vas a pagar? Si es con transferencia electrónica, si no convenimos, ¿cuál va a ser la mecánica de pago? La ley dice, se dice que es de contado. Muchas veces la ley suple las deficiencias. Por ejemplo, si yo me caso y resulta que por alguna razón el régimen patrimonial no quedó en el acta de matrimonio. Entonces, ¿qué fue? Separación de bienes, sociedad conyugal. La ley predestina que es una separación de bienes. Insisto, a veces la ley anda ahí como corrigiendo, ¿no? Corrigiendo lo que no se pone, las omisiones, determina qué va a ser. La demora en el pago, tratándose de pago del precio, pues lo va a constituir en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad. Recordemos que el interés legal es del 9% y el interés convencional, pues es el que ya en todo caso fijarán las partes de común acuerdo. Vamos a suponer, antes de pasar a otro tema, vamos a suponer si una cosa fue vendida varias veces. Vamos a suponer que dolosa, maliciosamente, una cosa fue vendida una vez, y 2 veces, y 3 veces. La pregunta es, ¿cuál venta prevalece? Si nos encontramos ante una situación, que me permito decir es atípica,
¿cuál venta prevalece? Bueno, hay un razonamiento para ello. Prevalece la primera registrada. Si el inmueble se vendió 3 veces, prevalece la primera registrada. Perdón, no la primera, la que está registrada simplemente. Las anteriores ya no, porque quedan invalidadas por la última, con evidencia. Entonces, la última registrada es justamente la que prevalece. Y si ninguna está registrada, vamos a suponer que no está registrada ninguna de las operaciones de compra-venta, prevalece la primera en fecha. Ahí sí, la primera que nosotros tenemos en cuanto a la fecha. Y si no hay operaciones registradas ni tenemos fechas, pues a quien tenga la posesión. Estas situaciones son atípicas, sin embargo, el artículo 2266 para la Ciudad de México y equivalentes en otros estados de la República nos dan cuenta de cómo nosotros podríamos resolver esa situación. Pues es que ya se vendió 2, 3 veces y tenemos contratos privados de compraventa. No. La última operación registrada es la buena. Y si no hay operaciones registradas, pues entonces ahora sí, la primera que se encuentra en un contrato privado de compraventa, porque fue la que primero se transmitió, aunque no esté registrada. Y si no, quien tenga la posesión. Recuerden, la posesión implica derechos. Hay algo que se llaman derechos posesorios. Por cierto, derechos posesorios que vamos a ver en una clase posterior. Ese tema también es interesante por aquello de las prescripciones positivas que en su momento pues también vamos a estudiar. Vámonos con otro tema y en su momento vamos a empezar a contestar las preguntas que ya se empiezan a acumular en el chat. El artículo 2270 nos dice lo siguiente. La venta de cosa ajena es nula. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. Existen consecuencias penales. Voy a leerlo de nueva cuenta pausadamente. La venta de cosa ajena es nula, pues evidentemente hasta fraude yo diría que puede ser, y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. A ver, vamos con calma. ¿Qué es esto de daños y perjuicios? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros una y otra vez? Te voy a demandar por daños y perjuicios, pero vas a ver, me vas a pagar los daños y los perjuicios. ¿Pero a qué se refiere concretamente con el tema de daños y perjuicios? ¿Es lo mismo? Porque parecería que lo dicen los abogados de corridito, ¿no? Nunca dice te voy a demandar por perjuicios, siempre dice daños y perjuicios. Pero exactamente, ¿qué significa esto? Lo expongo. Daños significa aquel menoscabo en nuestro patrimonio, aquel menoscabo en nuestro patrimonio presente, aquella disminución que por el incumplimiento de algún contrato genera lamentablemente una disminución en nuestro patrimonio. Eso se le llama ¿cómo? Eso se le llama el daño. Algunos procesalistas dicen, es la dilapidación, válgame el término, es la dilapidación de tu patrimonio en tiempo presente. Queda claro. Entonces, ¿qué es el perjuicio? El perjuicio también es la disminución de nuestro patrimonio, pero respecto de lo que pudimos nosotros haber adquirido con posterioridad. Es la disminución, es el menoscabo del patrimonio que pudimos haber adquirido más adelante, a futuro, y ya no vamos a poder adquirir por el incumplimiento de contrato de esa persona. En resumen, el daño es la disminución de nuestro patrimonio a tiempo presente. Perjuicio también es la disminución de nuestro patrimonio, pero en este caso a tiempo futuro. Lo que el día de mañana nosotros pudimos haber adquirido y ya no vamos a adquirir. Por cierto, existen otros elementos de demanda. Diría mi socio, el combo completo es daños y perjuicios, gastos y costas. ¿Qué son los gastos? Los gastos son los gastos de un procedimiento judicial. Ya sé que la Constitución Federal y la Constitución local de todos los estados de la República dice que la justicia es pronta, expedita, gratuita, etcétera.
Y no digo que no, no digo abiertamente que no, pero no es exactamente 100% gratuita. A final de cuentas, se tienen que enfrentar algunos gastos de procedimiento, y es a lo que justamente se refiere con los gastos. Por último, tenemos las costas. Bueno, las costas son los honorarios que cobramos los abogados por nuestros servicios profesionales. Esas son las costas. Ahí tenemos, entre comillas, vamos a decirlo, el combo completo de demanda. Te voy a demandar el incumplimiento de contrato, te voy a demandar las cláusulas penales que se activan con el incumplimiento, y además los daños y perjuicios y los gastos y costas que generen el presente procedimiento judicial. Ahí tenemos ya el concepto completo de demanda. Nadia, me parece que levantaste la mano, alcancé a ver. Vámonos con algunas preguntas y respuestas con todo gusto. Israel, arquitecto, creo que es. Israel, muy buenas tardes, me pregunta, el contrato. Nadia Montoya me dice, no podemos hablar. Ah, caray. Nos silenciaron el micrófono. Bueno, sí, lo que pasa, Nadia, es que me doy cuenta que, por cierto, me parece que tú participaste en el taller, creo. En la mañana, por supuesto, para que veas que tengo buena memoria, te recuerdo. Lo que pasa es que somos 186 participantes. Somos uno de los grupos más nutridos que tiene el seminario, y esa es la razón por la cual pues están silenciados, justamente para que podamos tener una clase de alguna forma más fluido. Oye, pues ya me quitaron el micrófono, ya me pusieron el micrófono, gracias. Pues justo lo que estás ahorita hablando, precisamente del combo, es lo que hablábamos en la mañana, del tema del incumplimiento de la promesa, del asunto que te platicaba en la mañana. O sea, donde el cliente dice que puede vender la propiedad, firma una promesa de compraventa ante notario, pero no puede vender la propiedad, entonces ya le causó un perjuicio al comprador, porque Claro. pues es un bien que pudo haber adquirido, pero ahora el comprador pues, se le va a ir encima con el combo legal que nos estás diciendo. Por eso es súper importante el tema de cuidar nuestros contratos y que todo lo que hagamos, la promesa, pues que sea con el notario, ¿no? Porque ahí el notario le pone sus cláusulas para proteger este tipo de situaciones. Claro que sí. Claro que sí, Nadia, así es. Yo le llamo combo, bueno, de alguna forma, pero digamos que es el conjunto completo de elementos que se pueden llegar a demandar. Natalia del Rey me pregunta, ¿me puede repetir cómo se llama el documento del cual dio lectura? Documento del cual di lectura. Me estoy respaldando en el Código Civil, si es a lo que te refieres, Natalia. Código Civil para la Ciudad de México. Código Civil para la Ciudad de México y equivalentes en los diversos códigos locales de todos los estados de la República Mexicana. Xochitl me pregunta, ¿cuál es el artículo que habla de lo que pasa cuando un bien se vende varias veces? Bueno, déjame ver si tengo el artículo a la mano, con todo gusto te lo puedo dar. Artículo 2266 para la Ciudad de México. Repito, 2266 para la Ciudad de México. Ese es el artículo que habla de si las cosas son vendidas varias veces, que por cierto, eso ya es constitutivo incluso de un asunto de naturaleza penal. El contrato de compraventa, pregunta Israel, disculpa que dejé pendiente tu pregunta. ¿El contrato de compraventa es lo mismo que promesa de compraventa? No, rotundamente no. El contrato de compraventa transmite la propiedad, desplaza la propiedad de Israel. En cambio, el contrato promesa de compraventa no desplaza ninguna propiedad. Solamente yo te prometo que te voy a vender y tú me prometes que me vas a comprar. O solamente es la promesa de que llegaríamos a un contrato definitivo de compraventa, a un contrato de compraventa, nada más. No hay tema fiscal. Pues cómo haber tema fiscal si ni siquiera nosotros estamos desplazando la propiedad. El día de hoy, justamente, Israel, vamos a estudiar el tema del contrato promesa de compraventa en este módulo. Mari Carmen me pregunta, ¿cómo se puede vender una casa
con un contrato de promesa de compraventa. ¿Es solamente con la escritura o no? Claro. El contrato promesa de compraventa, que insisto, vamos a ver más adelante, únicamente, lo diré en mis términos coloquiales, únicamente amarra, compromete la operación. De hecho, se le llama contrato preparatorio. No es el contrato definitivo, no desplaza la propiedad, no transmite absolutamente nada, pero sí amarra las partes, amarra la relación contractual para que el día de mañana se pueda formalizar dicha operación ante notario público. Efectivamente, lo que desplaza la propiedad es el contrato definitivo y más aún cuando es en escritura pública. El contrato, promesa de compraventa, no transmite absolutamente nada. Ana Anguiano, los artículos son en base a, bueno, son en base, no quiero interpretar tu pregunta, en base a la ley, en base al código que nosotros estamos tomando como referencia y de los demás equivalentes en los estados de la República. Ana. ¿Hay alguna diferencia en el pago del impuesto sobre la renta entre la permuta y la compraventa? Sí. Sí hay una diferencia y hay un articulito ahí en la legislación fiscal donde nos dice que los impuestos, derechos, gastos honorarios se tendrán que pagar de manera proporcional en el tema de la permuta. Digamos que en términos de cálculo, Jorge, es exactamente igual que una compraventa. Idéntico. Porque vamos a tasar sobre la misma cantidad. Es igual, tenemos la misma información, es igualito. Sin embargo, la ley fiscal dice que cuando hablamos de permuta, estamos hablando de dos enajenaciones. Por consecuencia, la transmisión de una propiedad genera impuestos, derechos, gastos, y la transmisión de la otra propiedad como pago genera a su vez sus propios impuestos, sus propios derechos, sus propios pagos. Por ahí un abogado andaba diciendo, es que las permutas se pagan doble. No, las permutas no se pagan doble, las permutas se pagan de manera proporcional, toda vez que el artículo del Código Fiscal dice, si se trata de permuta, se preentenderán dos enajenaciones y cada enajenación, cada transmisión de propiedad simultánea paga sus propios impuestos. Pero eso sería la única diferencia, Jorge. De ahí en fuera, el cálculo es el mismo. Karen me está preguntando, ¿qué pasa cuando es un remate hipotecario? ¿Qué hay? ¿Se aplica el ejemplo de que se vende una propiedad más de una vez? A mí no me parece que se venda más de una vez. Simplemente cuando existe un remate hipotecario, existe posteriormente una adjudicación por remate, a final de cuentas, y es una adjudicación en favor de una persona que adquiere un inmueble que ya se encuentra rematado porque otra persona no alcanzó a pagar. No considero, Karen, por lo que entiendo en tu pregunta, que se aplique el tema de ventas múltiples. Este tema es un tema abiertamente atípico, el que yo estoy comentando, pero no improbable. ¿En qué artículo de la ley está fijado el interés legal? Gracias. Híjole, no sé si lo tenga. De lo contrario, queda pendiente para la próxima clase, ¿eh? El artículo que yo leí es el 2255. Repito, 2255 del Código Civil, pero tendría que verificar si efectivamente ahí está el contenido del artículo donde dice que es el interés legal. Una disculpa. Me pregunta el ingeniero Zeus, ingeniero a tus órdenes. Una pregunta, ¿el saneamiento y evicción es obligatorio o se puede negar en el contrato? Si es por ley. Dice Nadia Montoya, está participando, dice que yo sepa no se puede negar porque es por ley. Muy bien, Nadia. Sí, porque me ha tocado clientes que lo quitan en el contrato o ponen no me comprometo. No. Pueden poner lo que gusten. A final de cuentas es un derecho. Es un derecho inalienable del comprador en cuando se trata del saneamiento para el caso de evicción. En el tema de la evicción son esa clase de derechos que, aunque no los pongas en el contrato, ingeniero, aunque no estén de manifiesto en el documento, de cualquier forma subsisten, de cualquier manera, porque es por ley. Yo puedo hacer un contratito de compraventa y el tema de la evicción
de que el vendedor responderá ante el comprador en caso de evicción. Y yo digo simplemente, ni siquiera lo pongo, así. Ni lo pongo, ni pongo la cláusula. ¿Que por ese simple hecho el comprador ya perdió su derecho? No, para nada. Como es por ley, independientemente si lo dice el contrato o no lo dice el contrato, de cualquier manera, estamos seguros de que también será respetado. Nadia Montoya, Alex, y ahí en la permuta también aplica la evicción, claro. Sí, por supuesto, nada más que el tema de la evicción aquí aplica con otras consideraciones, Nadia. La respuesta corta es un rotundo sí, claro que aplica, nada más que con una consideración. Supongamos rápidamente, y ya voy a continuar con la clase, y las siguientes preguntas, vamos a ver. Vámonos, ya acabé con todas. Ya acabé con todas las preguntas, nada más son de audio y esto, aquello, ok. ¿Qué consideración quiero yo platicarte con la permuta? Sí aplica, y con una consideración, que resulta que como es una permuta, y yo te transmito una propiedad a cambio de que tú me transmitas la otra, y la propiedad que tú me transmitiste a mí resulta que está atacada de evicción, yo tengo la posibilidad de recuperar la propiedad que yo te di en permuta. Ah, esa es buena. Como hablamos de propiedades, dice la ley, existe la probabilidad de yo reivindicar en mi favor, yo como agraviado, yo como adquirente de esa casa que está afectada por evicción, entonces yo puedo reivindicar la casa que yo te transmití a ti para que tú me la devuelvas. Así es como funciona en el tema de la permuta. Dice Gina López, ya para terminar las preguntas y continuar con la clase, ¿y la promesa de compraventa o contrato privado tiene el mismo efecto aunque no sea notariado? No, no tiene el mismo efecto. Yo recomiendo ampliamente que ratifiquen o reconozcan la firma ante notario público porque no tiene el mismo efecto. Yo les recomiendo que lo reconozcan, lo ratifiquen, se vaya ante notario público, esos contratos promesa de compraventa o privados de compraventa tienen mayor solvencia legal en el caso de hacerlo. Enrique de la Rosa rápidamente dice, buenas tardes, ¿cómo se clasifican los contratos de promesa de compraventa que por supuesto aún no han sido escriturados, incluyendo en esta pregunta las preventas? Están dentro, si tú me preguntas la clasificación, está dentro de la clasificación de contratos preparatorios, así se le llama. Hay un título de la ley que le llama contrato preparatorio, y espero responder bien la pregunta, y es como queda clasificado en ese segmento. Claro, los contratos promesa de compraventa en las preventas, pues es el contratito estandarte, el que siempre se utiliza. ¿Hay notarios que formalizan las promesas de compraventa? Claro que sí, por supuesto. Es una ratificación de firma únicamente. Gracias a ti. Nadia dice, la promesa de compraventa privada no tiene el mismo efecto que si la haces con un notario, pues el notario tiene fe pública y en una promesa privada tú eres juez y parte y se te puede impugnar. Así es, bueno, aquí Nadia está haciendo un comentario en el mismo sentido que yo. Contrato prometorio, no, contrato preparatorio. Contrato preparatorio. Entonces me dice al final, última pregunta que ya respondo, dice Lick, entonces lo que se debe hacer es un contrato de compraventa, es más seguro, no tiene objeto hacer la promesa. A final de cuentas, sí lo tiene, licenciado, considero que a final de cuentas son contratos preparatorios, un contrato promesa de compraventa lo puedes demandar igualmente que un contrato privado de compraventa. Ambos los puedes demandar, ambos tienen cláusulas penales, ambos los puedes demandar por daños y perjuicios, ambos los puedes demandar por incumplimiento. Yo considero que podríamos elegir cualquiera de los dos tienen eficiencia legal, ya que los dos tienen, pues evidentemente, consecuencias jurídicas y ambos, ¿cómo decirte? Ambos contratos son solamente para amarrar las operaciones hasta que se firma el contrato definitivo que es la escritura. Vámonos al artículo 2279, disculpen que no lo tenga en diapositiva, ya es lo último que no tengo en diapositiva, todo lo demás está en lámina. Dice lo siguiente, los propietarios, y eso está bien importante,
Ahí va, este es interesante. Artículo, algunos me piden los artículos. Artículo 2279. Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños, sino cumpliendo lo dispuesto en los artículos 973 y 974. ¿Qué se refiere esto del 973 y 974? Eso se refiere al derecho de tanto. Al derecho de tanto que la ley determina, al derecho de tanto que la ley emana. Vamos a suponer un contrato de compraventa. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un hermano y mi hermano y yo, pues digamos que compramos un terreno. El 50% de los derechos de propiedad de mi hermano y el otro 50% de los derechos de propiedad son míos. Bueno, pues son los dos. Resulta que yo quiero vender mi parte proporcional, mi 50%. Aquí nos asalta la primera pregunta. ¿Puedo? La respuesta es un abierto sí. Claro que puedo. ¿Por qué puedo? Porque tengo el dominio sobre la propiedad, porque soy propietario. Copropietario. Pero ser copropietario, eso me da un derecho de dominio, un derecho de copropiedad sobre el inmueble. Y en consecuencia, me da la titularidad para poder vender. Entonces sí, seré copropietario, pero no significa que yo no pueda vender. ¿Puedo vender así porque así nada más porque sí? No. Tengo que respetar el derecho de tanto a mi hermano. Es decir, esto es, yo le tengo que participar a mi hermano de la intención que yo tengo de vender mi 50%. Y en consecuencia, él tiene que ser el primero. Él tiene que ser el primerito al cual yo le tengo que ofrecer justamente esa propiedad, por encima de cualquier otra persona. Esto yo lo puedo hacer de dos maneras en términos básicos. Uno, ya sea ante notario público o ya sea ante un tribunal superior de justicia, de un juzgado de lo civil, del fuero común, local, pocas palabras. Vamos primero con el notario. Me presento a la notaría y le digo al notario, oye, ¿sabes qué, notario? Fíjate que yo necesito que tú vayas y le notifiques a mi hermano la intención que yo tengo de vender, ya que según el derecho de tanto en el artículo 2279 del Código Civil, pues dice que yo le tengo que tener hacia mi hermano, pues la preferencia, yo lo tengo que elegir a él como la primer persona a la cual yo le voy a ofrecer la propiedad en venta, mi 50%, por encima de cualquiera. Va el notario, toca la puerta de la casa de mi hermano, que ya está programadita para estas alturas, está programada la cita, ¿no? Le notifica a mi hermano y simplemente le dice, ¿sabes qué? Fíjate que aquí tu brother ya quiere vender su 50%, se te notifica a ti, por si acaso tú quieres comprar ese 50%. Primero que a nadie en el mundo, ¿eh? Dice la ley, las condiciones tienen que ser iguales. A lo mejor acá entre hermanos, pues podemos hacer alguna excepción. Pues yo a mi hermano no le voy a vender exactamente el precio que le vendería a cualquier persona, pues es mi hermano, lo quiero ayudar. Entonces le voy a vender un precio pues mucho más razonable, ¿no? Pero por lo menos en papel, tiene que ser en las condiciones en que se supone, yo le voy a vender al mundo entero. Dirían los procesalistas, erga omnes, al universo, al entero completo. Es por un lado. Mi hermano puede ser una de tres cosas. Uno puede contestar, sí te la compro. Va. Y acá entre hermanos vemos cómo quedamos respecto de los precios, estas facilidades que le puedo dar. Segunda, que diga que no. ¿Sabes qué? No me interesa. ¿Sabes qué? No me importa. ¿Está bien? Qué bueno que me lo dices. Tercera, que no diga nada. No dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Entonces, ¿cómo quedamos? Bueno, pues ¿cómo quedamos? Resulta que se entenderá un silencio en sentido negativo. Aquí aplica el dicho popular, el que calla otorga. Y si tú no dices nada, se entenderá tu respuesta en sentido negativa. Es decir, se entenderá que tú no quieres la casa, que tú no quieres el terreno, no te interesa. Comenté hace un momentito esos articulitos de la ley donde la ley suple las deficiencias de las personas. Este es otro caso, por ejemplo. Aquí tenemos una más. Y si no dice nada, dice la ley, mira, si no dice nada es que no le interesa. Y así se tiene entendido judicialmente. Nos vamos al tribunal, vamos a suponer, vámonos al juzgado. Ahí tendríamos que meter nosotros un procedimiento, que no es juicio, un procedimiento
que se llama jurisdicción voluntaria. La vía, mil disculpas, es un escrito, va en la vía jurisdicción voluntaria, donde yo le solicito a su señoría el juez que instruya a un notificador adscrito al juzgado para que vaya y le notifique a mi hermano. Me van a decir, pues es lo mismo que el notario, ¿no? Lo mismo, el efecto legal es el mismo, la vía es diferente. ¿Yo qué recomiendo? Pues el notario. ¿Por qué? Porque los juzgados a veces tienen muchísimo trabajo. Dije a veces, no hombre, casi siempre tienen muchísimo trabajo y esa situación hace que se postergue, obviamente, en el tiempo esa notificación. Yo recomiendo mejor que sea ante notario público. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermano para contestar? Bueno, depende de la legislación. Acá son 30 días. En algunas legislaciones, en otros estados de la República, puede ser incluso menos tiempo, pero siempre hay un periodo de tiempo prudente para que el copropietario pues pueda responder, ¿no? Y pueda decir, ¿sabes qué? Sí le entro, o ¿sabes qué? La verdad es que no me interesa. Por otro lado, me asalta la duda. ¿Es permitido comprar un inmueble en litigio? O sea, sí se vale. ¿Es permitido estar haciendo eso? Claro que sí, ¿por qué no? Nada más que aquí yo tendría dos salvedades, ¿eh? Si quieren comprar un inmueble en litigio, uno, pues se tiene que declarar el litigio, evidentemente. O sea, sí se puede siempre y cuando se maneje con transparencia la operación y sí, pues, se transparente el tema del litigio que se tiene pendiente. Esa es una. Y la segunda, ¿qué clase de litigio y en qué clase de procedimiento está el asunto? Y es aquí donde sí necesitamos la ayuda de un profesional en la materia, y cuando digo un profesional, es un profesional especializado en estos temas. Es delicado. Andar comprando inmuebles en litigio muchas veces resulta ser comprar problemas, comprar dificultades que antes no tenías. Entonces, es válido siempre y cuando se transparente el litigio y un especialista empiece a diseccionar qué clase de litigio es, en qué parte del procedimiento está, en qué condiciones lo tenemos, y entonces sí evaluar un tema de riesgo calculado beneficio o abiertamente un beneficio con un poquito de riesgo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema bien interesante y es un tema diferente. Hasta ahí lo dejamos. Vámonos con las obligaciones y derechos. Vámonos. Ah, no, dice materia de la compraventa. Maravilloso, sí tenemos lámina para esto. Dice, ¿qué se puede vender y qué se puede comprar? Bueno, dice la diapositiva, pues todos los bienes, muebles e inmuebles que se encuentren en el mercado, siempre y cuando sean lícitos y no sean de apropiación pública. Bueno, pues claro que sí, todos los bienes, muebles y inmuebles, pues claro que se pueden comprar. A final de cuentas, si son privados, tienen la facultad, la posibilidad de poderse vender y comprar. ¿Por qué se pueden vender? Pues porque son privados, se tiene el dominio de la cosa y la condición legal para hacerlo. Ahí tenemos una nota, solo su legítimo dueño puede vender su apoderado o la sucesión. A ver, ¿una sucesión puede vender una propiedad? Los herederos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si gusta apagarlo, gracias. Solo su legítimo puede vender su apoderado o la sucesión. ¿Una sucesión puede vender? Sí, sí puede vender. Por supuesto que se puede, siempre y cuando cubra ciertos requisitos. Vamos a más adelante, no quiero amontonar información ahorita, cuando es información que vamos a ver más adelante, pero vamos a ver el tema de las sucesiones y el vínculo que tienen las sucesiones testamentarias y intestamentarias con el derecho inmobiliario. Si se venden, no se venden las propiedades y qué pasa con el tema fiscal. Esa clase también va a estar muy buena, muy interesante porque va a arrojar mucha verdad, mucho conocimiento. Ahora sí vamos con las obligaciones y derechos del vendedor. El artículo, y está en diapositiva, artículo 2283, nos dice, el vendedor está obligado ¿a qué? El vendedor está obligado a entregar al comprador la cosa vendida. Obviamente, a garantizar las calidades, y yo agregaría aquí las calidades y cualidades de las cosas, es decir, que se encuentre pintada, remodelada, que se encuentre equipada, etcétera. En otras palabras, yo más bien diría
a garantizar las calidades y cualidades anteriores pactadas en el contrato promesa de compraventa o en el contrato privado de compraventa. En el preparatorio, pues, es ahí a lo que está obligado justamente el vendedor, a entregar al comprador y a garantizar las calidades de la cosa pintada. Y, por supuesto, a prestar la evicción. En caso de que exista, por supuesto, semejante situación legal, bueno, también a prestar la evicción, a responder en caso de una probable evicción. Que, por cierto, en esta clase tenemos también considerado exponer la figura legal de la evicción. Obligaciones y derechos. Ahora vamos con las obligaciones y derechos del comprador. Bueno, el artículo 2293 da cuenta de ello y nos dice: el comprador debe cumplir con todo aquello a que se haya obligado y especialmente a pagar el precio. A pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. Bueno, pues qué novedad, ¿no? Pues lógicamente la principal obligación, la responsabilidad grande que tiene el comprador, pues está pagar, ¿no? Pagar obviamente la suerte principal de la operación, pero debe hacerlo en tiempo, en lugar y en las formas convenidas necesariamente. Por otro lado, el 2294 nos dice: si no se ha fijado tiempo, vamos a suponer, y no se ha fijado lugar, el pago se hará en el tiempo y lugar en que se entregue la cosa. Es aquí donde otra vez la ley, por excepción, pues impone una solución. Válgame cómo salió el comentario. Impone una solución. La solución es que si no me estás diciendo, ni me dices el tiempo, ni me dices el lugar, bueno, no te preocupes. Al momento de la entrega, cuando se supone, lo tienes que pagar. Vámonos con algunas preguntas que seguramente ya se están acumulando en el chat. Abrimos ventana de preguntas y respuestas. En caso de que muera el vendedor, subsisten los derechos y obligaciones en los herederos, y si los herederos no quieren, te vas a juicio y el juez los obliga a vender. Claro. No sé si está respondiendo la pregunta de alguien anterior. Sí, la de Marlú Ramírez. En caso de que muera el vendedor, bueno, nadie acá lo está respondiendo, y dice: en caso de que muera el vendedor, subsisten los derechos y obligaciones en los herederos. Claro, y los herederos no quieren, y si los herederos no quieren, pues te vas a juicio y el juez los obliga a vender. Quiero recordar, voy a abundar un poquito en la respuesta, y por cierto, en la respuesta acertada de Nadia, quiero abundar un poquito diciendo que no solamente se heredan los derechos, se preentiende un poquito que solamente los derechos son los que se pueden heredar. También se heredan las obligaciones, también se heredan las deudas. Me van a decir: ay, las deudas, no, hombre, las deudas se extinguen cuando alguien se muere. Sí, porque la tarjeta de crédito tiene un seguro. Y sí, porque el crédito hipotecario, el crédito de mutuo del banco también está asegurado. Por eso, en ese sentido, no es usual estar darnos cuenta que las obligaciones, las responsabilidades son heredables. Simplemente por eso. Pero también lo es, como bien está apuntando en este caso, está apuntando bien lo está apuntando Nadia. Vamos a ver. A ver, Marlú tiene una pregunta, está levantando la mano a tus órdenes. ¿No? Bueno, vamos a responder la pregunta de Laura. Dice: si te llevas muy bien con tu hermano y quieres vender el terreno, casa, en el ejemplo que yo estaba citando, ¿no basta con avisarle con un pequeño escrito de parte del copropietario para ver si le interesa la compra? Si la cosa queda entre hermanos, Laura, mira, y queda entre familia, podría llegar a ser. En términos jurídicos, en términos estrictamente legales, no es posible. Vamos a suponer que ahorita yo y mi hermano estamos de maravilla, y el día de mañana resulta que mi hermano
pues por alguna otra razón se arrepiente y dice, yo sí quería el terreno, o ve la oportunidad de poderme demandar. Si esta situación llegara a suceder, mi hermano me puede cobrar daños, perjuicios, gastos y costas, y hasta me puede tirar la operación de compraventa, ¿eh? Esa operación de compraventa hasta la puedo hacer nula y me mete en un problema gigantesco con el comprador. Entonces, estrictamente a derecho, no se puede, sería riesgoso y sería apostarle mucho a la calidad de relación que se tiene con la familia. Vamos a ver otra pregunta. Dice, en caso de que muere el vendedor, subsisten los derechos y obligaciones en los herederos y los herederos no quieren, te vas a juicio y el juicio los obliga a vender. En el mismo caso, si el comprador no quiere terminar de pagar, ¿qué pasa? Bueno, si el comprador no quiere terminar de pagar, es exactamente lo mismo. Si estamos hablando de una sucesión y las responsabilidades quedan inconclusas por parte del comprador, los herederos, que son los representantes de la sucesión, tendrían que absorber justamente esas obligaciones. Eric, para ratificar ante notario una promesa de compraventa que se firmó en privado, ¿las partes se tienen que presentar ante notario? Sí, eso es forzoso. Puede ser un reconocimiento, aquí ya no es tanto una ratificación, es un reconocimiento de firma, porque el contrato, Eric, ya lo firmaron con anterioridad. Entonces llegan ante notario público a reconocer la firma que en su momento se plasmó con anterioridad en ese contrato. La pregunta concreta es, ¿tienen que ir las partes? La respuesta es sí, sí tienen que hacerlo. ¿Qué pasa con la evicción y saneamiento en la donación? María del Carmen Alarcón, qué buena pregunta me haces. Alina, ahorita te atiendo, Alina, por un segundo. María del Carmen, ¿qué pasa? Esta va para todos. Ahora sí, bueno, siempre todas las respuestas son para todos, pero aquí hasta digo, atención con la pregunta de María del Carmen. ¿Qué pasa con la evicción y saneamiento en la donación? Suceden dos cosas. Una, María del Carmen, que el donante no está obligado para la evicción. No existe obligación, responsabilidad del donante para con el donatario en caso de evicción. Si alguien resulta que tiene mayor derecho que el donante, ni modo. ¿Por qué no tiene ningún derecho? ¿Por qué no tiene ninguna responsabilidad del donante? Porque simplemente la casa, la propiedad, la desplazó sin contraprestación, se la regaló. Por eso no tiene responsabilidad, a menos, aquí viene la parte interesante, a menos que se haya obligado en la escritura pública. Si ponemos una clausulita en el contrato de donación, y cuando digo una clausulita en el contrato estoy hablando de la escritura, ponemos la clausulita donde sí se obliga voluntariamente al tema de la evicción, entonces se obliga. Pero eso tendría que ser cláusula expresa, María del Carmen. Si no lo dice, no se obliga, a menos que voluntariamente se exprese para tal caso de evicción. Ok. Janet, licenciada Janet, me está preguntando, con todo gusto, Janet, una duda respecto de los contratos de promesa y de compraventa. Si con el contrato de compraventa puede demandar el comprador exigiendo la posesión, o cuál es la ventaja de usar la promesa versus Bueno, la ventaja que ambos, a final de cuentas, amarran la operación. Nada más que la diferencia entre uno y el otro es que el contrato promesa de compraventa busca firmar un contrato de compraventa. El contrato promesa de compraventa busca que el día de mañana compromete a las partes a firmar el contrato de compraventa. En el caso, un contrato definitivo de compraventa. En el caso del contrato privado de compraventa, pues ya se vendió la propiedad, ya se transmitió la propiedad. Bueno, pues en ese sentido, lo que busca es formalizar el contrato de compraventa que ya se firmó. Eso es todo. Yo pienso que en cuanto a las ventajas son mutuas. Ambas ofrecen muy buenas ventajas, pero creo que las ventajas están en la forma y en los modos de elaborar, ya sea el promesa de compraventa o el contrato privado de compraventa. Es ahí donde encontramos las verdaderas ventajas, yo creo. Más que por la figura legal, Janet, yo pienso que está en la manera en cómo está desarrollado un contrato o el otro. Algunas personas se sienten cómodas con el contrato promesa de compraventa, es demandable.
Le puedes demandar la pena convencional, le puedes demandar el incumplimiento del contrato, le puedes demandar daños y perjuicios, etcétera. Nadia Montoya dice, siempre y cuando ya está adjudicado el inmueble al heredero o esté por adjudicarse. Me parece que ahí Nadia estaba respondiendo una pregunta anterior. Enrique de la Rosa me dice, de hecho lo que compras no es el inmueble, sino los derechos litigiosos. Depende del caso, pero en más de un sentido, Enrique, así es. Muchas veces no estás comprando la propiedad, no estás adquiriendo, depende de la parte del procedimiento donde estemos, Enrique. Porque si ya está, si hay sentencia y estamos ya prácticamente en el remate, pues sí estás comprando realmente el inmueble rematado, ¿no? En una adjudicación y posterior adjudicación. Pero si apenas estás en pleno proceso del desarrollo jurídico, del proceso judicial, sí compras un derecho litigioso ahí. ¿Se puede hacer con una carta simple para la renuncia del tanto? No. No, eso no es posible. Existen formalidades de ley. ¿Qué pasa si el hermano no quiere vender la mitad? Javier me está preguntando. ¿El otro puede vender la mitad o no se puede llevar a cabo la venta? Sí se puede llevar a cabo la venta en términos teóricos, se puede llevar a cabo. Falta quien te compre el 50% de los derechos de propiedad y habrá que ver qué tipo de propiedad es, Javier. Hay que tener cuidado. O sea, sí se puede. De que se puede, pero dificulta la operación de compraventa, evidentemente. Si él no quiere vender, pues vendes el 50% y ya, ¿no? Veremos qué clase de propiedad es y si se facilita o no. Hay que tener cuidado con las copropiedades. Las copropiedades, dicen por ahí, son abiertamente como si fueran pues un tema matrimonial, ¿no? Vamos, voy a continuar ahora un poquito hacia abajo. Espero no estarme saltando, quizá me estoy saltando algunas preguntas, pero son muchas las preguntas que tenemos. Me voy a ir ya más hacia lo último. Gracias, Laura, gracias a ti. Eric, gracias también a ti. Mari Carmen me dice, si un heredero no quiere vender, ¿se puede vender la propiedad? Bueno, no. Digo, no exactamente. Esa pregunta tendría yo que ventilar, tendría que dar una respuesta certera, Mari Carmen. Depende del caso concreto. Depende del tipo de propiedad y del caso concreto. Me pregunta, si un heredero no quiere vender, ¿se puede vender la propiedad? Bueno, estricto sentido, no. Obviamente no, porque hay una persona que ahí se está negando a hacerlo, a menos que llevemos a cabo un procedimiento judicial para tal fin, esto podría llegar a ser posible. Kika me está preguntando, buenas tardes, en caso de sucesión, ¿es necesario que haya albacea para seguir con el cumplimiento de las obligaciones pendientes? No solamente es necesario, es indispensable, Kika, es fundamental. En otras palabras, sin albacea no hay sucesión. Sin albacea no hay procedimiento de sucesión testamentaria o intestamentaria. El albacea es un ingrediente indispensable para que pueda funcionar una sucesión. Si no hay albacea, no funciona la sucesión. Así está la ley. Alina Rueda, levantaste la mano, estoy a tus órdenes. Licenciado, buenas tardes. A tus órdenes, Alina. Ya me activaron. Y ya lo había puesto en el chat. Una pregunta, ¿qué significa? Son dos compradores en una transacción. Ya vamos a la escritura, pero hoy me lo acaban de pedir, apenas lo voy a investigar, pero bueno, lo pregunto con usted. ¿Qué significa que me pidan que uno de ellos se reserve el usufructo? Es mamá e hijo. Significa que se reserva el derecho de usar y de gozar la propiedad por un tiempo determinado de manera vitalicia. Es lo que se refiere a Alina. Alina, esta respuesta te la voy a reservar un poquito más adelante porque vamos a tener en esta misma clase una exposición completita de usufructo y nuda propiedad. Ok, Lic, muchísimas gracias. Ese tema viene incluido en el seminario. Perfecto, gracias. José Luis de Remax me pregunta, si yo firmo un contrato de compraventa y doy un anticipo y se muere la persona, ¿a quién le entregan
ese anticipo? Bueno, pues obviamente al destinatario, a la contraparte, no sé si es comprador o es el vendedor, disculpa, pero quien se encargará de hacer las gestiones necesariamente vendría siendo los representantes de la sucesión, que estarán representados por los herederos. Vamos a ver, bueno, voy a dejar hasta aquí el tema de las preguntas. Mil disculpas si no alcanzo a responder todas y cada una de las preguntas, porque insisto, son 184 estudiantes. Entonces, disculpen, tengo que continuar con la exposición de la clase y agotar, evidentemente, pues todos los temas. Vamos a ver. Ok, ya respondí la Dalina. Voy a continuar respondiendo las preguntas. Mil disculpas si en este momento ya no puedo contestar más. Voy a contestar una más, la de Century 21 Deluxe, que ya levantó la mano. Estoy a tus órdenes, dime. ¿Ya te silenciaron? Nada más enciende tu micrófono y adelante. Uno de los requisitos en la compraventa es cuando piden el del banco, el estado de cuenta del banco. ¿Es necesario que lo pidan firmado por la vendedora en notaría? A ver, una vez más la pregunta. Disculpa, no la entendí ahorita. En notaría pidieron un estado de cuenta Sí. de la vendedora para poder hacer el depósito del banco. Sí. Pero es necesario que esté firmado por la vendedora. Le da mayores certezas, te puedo decir que sí le da mayores certezas, estrictamente sentido no, pero sí le da mayor certeza. Yo no le veo ningún impedimento para que esté firmado por la vendedora, claro, por supuesto. Autentica el documento y se relaciona con la persona, aunque no es estrictamente necesario. Para mi gusto, tampoco le quita nada y por el contrario, parecería que le da una mayor certeza a la operación. Ok, muchas gracias. Gracias a ti por participar. Pues vámonos con otros temas. Las preguntas que por ahí quedaron pendientes, voy con la mejor intención, vamos también a contestarlas. Insisto, una gran disculpa, son muchos estudiantes, son muchísimas preguntas, pero que por cierto, preguntas que enriquecen la clase de manera maravillosa, porque todos aprendemos, es un aprender para todos. Vamos a cambiar la diapositiva. Y dice de la compraventa y el contrato, de la compraventa y el contrato de mandato. Bueno, el contrato de mandato lo vamos a ver con mayor abundancia, lo vamos a ver ahora sí que a pie juntillas, un poco más adelante. Ahorita lo vamos a reservar. Solamente quiero comentar que todas las operaciones de compraventa, pues perfectamente se pueden hacer con un contrato de mandato, es decir, con un poder. A final de cuentas, las compraventas pueden ser, dice el texto de la diapositiva, pueden ser con mandato tanto el que compra como el que vende o incluso ambos. Los mandatos pueden ser en escritura pública, pueden ser privados, la ley permite los verbales. El mandato puede ser para adquirir cualquier acto lícito. Bueno, si nosotros vamos a transmitir una propiedad, pues evidentemente lo podemos hacer con un poder. Mandato y poder es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre mandato y poder? Porque por ahí hay alguna diferencia. Pues la diferencia está entre el mandato. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Voy a abundar más en la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre poder, mandato y representación? Esa ya es pregunta de la Facultad de Derecho, por cierto. ¿Cuál sería la diferencia entre los tres? Hay una diferencia. El mandato concretamente es el contrato. Así se le llama a los poderes en el Código Civil.
mandatos. No se le conoce como poderes. Se le llama mandato al contrato, al documento, al papel. Poder. Poder es la suma de facultades que se transfiere a través del mandato. En el mandato se consignan los poderes. Y representación es el acto jurídico de actuar en representación de otro. Es decir, es la realización, pocas palabras, la realización práctica. Habla de la utilidad práctica del uso del mandato y del ejercicio de los poderes. Es bueno, esto ya me estoy metiendo un poquito en temas de terminología y técnica jurídica, pero sí es bueno que nosotros empecemos ahí como, no empecemos, pero sí es bueno recordar que es bueno aplicar la terminología de manera adecuada. Cuando nosotros hablemos, pásame el poder, no se llama poder, se llama mandato. Es el contrato, el documento, pásame el mandato. ¿Qué facultades tienes? Son los poderes. La suma de facultades es el poder. Poder, facultades que tiene consignado el mandato. ¿Y la representación? Bueno, pues la representación es otra cosa. La representación es el acto físicamente, materialmente, de usar ese mandato en la consignación de los poderes, representar a otra persona, es decir, actuar en nombre del que te suscribió el mandato. Esa es la diferencia entre los tres y es importante, bien importante que nosotros, pues ahí lo estemos también utilizando de manera adecuada. Importancia de la escritura pública. ¿Cuál es la importancia de la escritura pública? Bueno, pues la escritura pública, ¿qué les digo? Da confianza, da certeza y seguridad jurídica, cumplimiento en las obligaciones fiscales. Siempre hago una pequeña reflexión acerca del tema de la confianza, de la enorme importancia que tiene. Siempre he dicho que la confianza es eso que necesitamos todos para que todo se mueva. Si nosotros somos agentes inmobiliarios, es porque tenemos confianza en este negocio. Si nosotros nos asociamos con una persona, es porque tenemos confianza. Justamente le tenemos confianza a ese socio. Incluso los países que más se desarrollan es porque las personas tienen confianza en las instituciones, tienen confianza en su economía, tienen confianza en todo este entramado social que tienen en su país. Nosotros, de manera personal, creo que todos funcionamos mejor cuando nosotros tenemos la capacidad de depositar confianza. Claro, quien sea digno de la confianza en las personas, en la familia, gente que nos apoya. Bueno, en el ámbito profesional, que es el punto, pues si nosotros tenemos confianza, obviamente, con lo que hacemos y con las personas y nuestros socios, todo funciona mejor. Eso tan importantísimo, que lo reflexioné en un minuto, eso tan importantísimo que es la confianza, da justamente la escritura pública. El título de propiedad, que si yo voy y compro una casa, ahora sí que es lo maravilloso de la ley, y es la parte que me apasiona del tema jurídico, el hecho de, y son solamente documentos, y son solamente firmas, son solamente papeles, y son solamente sellitos, ¿verdad? Pero con una fuerza legal, con una fuerza jurídica, que hace que yo me regrese a mi casa y pueda dormir tranquilo. Y estoy totalmente seguro que la casa es mía, que nadie me la va a quitar. Esa seguridad es justamente lo que da la escritura pública. Da certeza y seguridad jurídica. ¿Qué efecto económico tiene? Pues que si las operaciones, es importantísimo, si la parte jurídica funciona de manera eficiente y otorga estos niveles de confianza y estos niveles de certeza, hace que el mercado inmobiliario se mueva. De lo contrario, la gente no vendería ni compraría nada. Le da miedo. Cuando sabe la gente que cuando pisa una notaría pública y se va al registro público de la propiedad, sabe perfectamente que la situación está segura. Por último, dice el texto, tiene efectos legales frente a terceros, el acto jurídico tiene publicidad en el registro público de la propiedad. Toda persona puede tener conocimiento de la transmisión de la propiedad. Más adelante vamos a dar una clase acerca del registro público de la propiedad, que también va a estar bien interesante. Diversas formas de pactar la compraventa. ¿Cómo se pacta la compraventa? Dice compraventa con mutuo. Tengo tres formas, vamos a decirlo así, tres formas en que se puede llegar a pactar una compraventa.
compraventa con mutuo, que la voy a decir muy tangencialmente, la voy a decir muy por encimita, porque cuántas veces hemos visto esta clase de operaciones. Me voy a detener más en esa clase de operaciones de compraventa, modalidad de operación de compraventa, que no son tan comunes, como es compraventa con reserva de dominio y compraventa de usufructo o nuda propiedad. Esas no son tan comunes. Y justamente ahí nos vamos a detener, no a revisar lo que tanto hemos visto, sino a revisar justamente aquello que no es tan frecuente. Por cierto, en otras clases me han pedido mucho el tema de la evicción, y con todo gusto lo expongo. La evicción, rápidamente se los comento, la evicción viene siendo pues una privación propiamente. Es la privación de un derecho que existe a través o con fundamento una sentencia ejecutoriada de una persona que tiene un derecho anterior y un derecho superior, justamente, para respecto de esa propiedad. Hay un caso, y caso de la vida real, que por cierto, tuve el gusto de compartirlo en una clase el día de hoy, que tuve, pero digamos que esta anécdota es más propiamente relacionada con este seminario y con todo gusto lo voy a comentar para que nos quede claro exactamente dónde se puede llegar a dar un caso de evicción. En todos los seminarios que he dado siempre me solicitan, bueno, pero exactamente dónde se da la evicción, bueno, exactamente en qué punto se puede llegar a dar. Y tengo un caso que es muy ilustrativo, porque es un caso que yo viví, tengo otros, pero lo ejemplifica de manera maravillosa y voy rapidito. Resulta que una persona lo incomodan en su patrimonio, en su casa, y le dicen que esa propiedad es de él, que esa propiedad le pertenece a otra persona. Supongamos que se llama Pedro, y Pedro le dice, ¿sabes qué? Esta casa es mía. Nosotros cuando intercedemos en la situación, nos damos cuenta que efectivamente sí era de esa propiedad, sí era de él, porque resulta que esta propiedad fue adquirida a través de una sucesión intestamentaria. La adquiere, esta sucesión intestamentaria, la adquiere el primo hermano. Se adjudica, y una vez adjudicado, la vende. Pero lo que no se sabe es que esa propiedad tenía un heredero que tenía mejor derecho de herencia. Es decir, un nieto del cual nadie tenía memoria ya. Los herederos más próximos, pues evidentemente los herederos más próximos excluyen a los más remotos, y desde ese momento, como era un heredero con mayor derecho a heredar a otra persona, es ahí donde justamente viene el tema de la evicción. Tiene que haber, hay un ingrediente importante de la evicción, tiene que haber una sentencia, ¿eh? Si no hay una sentencia definitiva, sentencia firme, no hay evicción. De por medio tiene que haber sentencia. Y si en esa sentencia se declara que hay un derecho anterior y superior por encima del vendedor, ahí tenemos un caso clarísimo de evicción. Por cierto, ya para cerrar este tema, existen dos tipos de sentencias. Recuerden que dije sentencia firme. Existe sentencia que no es firme. Muchos abogados llegan a decir, ¿qué cree? Ya ganamos, hoy salió la sentencia. No sabemos, ¿eh? No es bueno declarar la victoria ante los clientes prematuramente, ni porque tenga la sentencia en la mano, ¿eh? Únicamente dice la sentencia que tú ya ganaste, pero no sabemos si esa sentencia se pueda modificar. No sabemos si puede haber apelaciones, si puede haber amparos, a ver qué carambas va a haber más adelante. Entonces, nunca se declara, ya estoy hablando como estudiantes de derecho, nunca se declara la sentencia. Nunca se declara la sentencia como la definitiva cuando no es firme. Nunca se le dice a un cliente, ya ganamos, tengo la sentencia en la mano y hoy me la dieron porque hoy salió. Olvídalo. No sabemos qué vaya a suceder después. A menos que tengamos la sentencia firme, es decir, que ya causó ejecutoria, que ya no se puede cambiar, porque los términos procesales para meter el amparo y los términos procesales para meter la apelación ya prescribieron, ya vencieron. Esa sentencia ya no se puede mover. Se llama sentencia firme. Y es así, es la que podemos presumir. ¿Qué es lo que se le da a los clientes? ¿Qué es lo que les tienen que entregar ustedes? Copia certificada de la sentencia y copia certificada del acuerdo
donde se decreta como sentencia firme el documento que le estamos dando, que ya causó ejecutoria la sentencia. Copia certificada de ese acuerdo. Se entregan los dos y entonces sí ya. Tenemos sentencia y aquí en el acuerdo dice que es sentencia firme. Ya no la pueden mover. Es bien importante ese detalle. Declarar victoria antes de tiempo para los abogados, eso puede ser peligroso. Bueno, compraventa con mutuo. Dice, significa una compraventa con deuda. Comúnmente préstamo bancario. Lleva aparejado un contrato de mutuo y garantía hipotecaria. No me detengo a explicar esto porque esto lo hemos visto montonales de veces, estoy seguro que sí, pero a final de cuentas es una operación de compraventa con contrato de mutuo y garantía hipotecaria. El banco te presta una cantidad de dinero a cambio de que se lo garantices con una hipoteca, tal cual. Le terminas de pagar al banco y el banco te cancela la hipoteca a través de una carta de instrucción. No me voy a detener en la exposición de la compraventa con mutuo, ya que es tan recurrente en nuestro trabajo que esto lo hemos visto muchísimas veces. Mejor vamos a ver cosas que no hemos visto tan frecuentes y que sirven como elemento de enseñanza, de algo nuevo. Un momento, por favor. Me toca acomodar un poco, disculpen, estoy muy lesionado todavía y por eso a veces me toca acomodar un poquito. Continuamos. Compraventa con reserva de dominio. Esto sí no es tan común, lo voy a comentar. Dice el texto, se transmite la propiedad sin la capacidad de venderla, ni hipotecarla, ni donarla, ni nada que implique un acto de dominio. De hecho, se registra la reserva de dominio en el registro público de la propiedad. La anotación es un gravamen en sí mismo. Ahorita explico todo este rollo. Es un modo de garantizar la contraprestación cuando se trata de una compraventa a plazos. Se desapodera la transmisión del dominio, solo se tiene el goce y disfrute de la cosa y su administración. Bueno, ¿a qué se refiere con la compraventa con reserva de dominio? Se refiere de que una persona le transmite a otra una operación de compraventa a plazos. Es para plazos. Simplemente son 5 millones lo que cuesta la propiedad. ¿Sabes qué? Te pago 3 millones ahorita y los otros 2, ¿para cuándo? No, pues que en 3 años te los pago. No, yo diría, pues puede que me convenga siempre y cuando te cobre un interés módico, obviamente por las mensualidades que me vas a pagar. Pero como garantía, yo me reservo el dominio de la propiedad. Ojo, no significa que yo cuando me reservo el dominio, yo como vendedor, yo la puedo vender, yo la puedo hipotecar. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la casa no es mía, porque ya la vendí. Se llama compraventa con reserva de dominio. Cuando es una compraventa con reserva de dominio significa que ya desplacé la propiedad de mi patrimonio. No está en mi esfera patrimonial. Ya la vendí, pero me reservo el dominio sobre la propiedad. Es decir, le quito la capacidad al comprador de poderla vender. Esa reserva de dominio es un gravamen y queda inscrito en el registro público de la propiedad junto, obviamente, con la operación de compraventa. ¿Hasta cuándo queda la reserva de dominio? Bueno, pues la reserva de dominio va a quedar hasta que finalmente me termine de pagar, ¿no? Ya que me acabe de pagar, pues entonces sí, ya estaremos hablando de otro tema. Pero por vía de mientras, pues la reserva de dominio va a quedar subsistente por todo el tiempo que dure el adeudo. Como dice el texto, es un modo de garantizar la contraprestación cuando se trata de compraventas a plazos. Dice, Julia me pregunta, cuando es con reserva de dominio, ¿ninguna de las partes puede rentar la propiedad? No, claro que sí. El comprador lo puede hacer. El rentar es un acto de administración, no es un acto de dominio, y en consecuencia lo puede hacer. Lo que no puede hacer el vendedor es ejercer actos de dominio toda vez que el dominio se lo quitó en la transmisión de propiedad. ¿Esto qué significa? Que no puede hipotecar el comprador, que no puede gravarla, no puede hacerlo, pero sí puede rentarla, ¿cómo no? Toda vez que rentar es un acto de administración. Mari Carmen me dice, es lo que hacen los bancos, no necesariamente.
lo que hacen los bancos es hipotecar. La figura jurídica y el gravamen que imponen los bancos como garantía es justamente la hipoteca, no la reserva de dominio. Otra forma de garantizar cuando son pagos, claro, es otra manera de garantizarlo, creo entiendo tu comentario, es una manera de garantizarlo aparte de la hipoteca. Janet me está preguntando, ¿qué pasa cuando parte el comprador con reserva de dominio? Fallece el comprador y aún está pendiente una parte por la liquidación. Bueno, pues lo que sucede es que los herederos, si no tenemos un seguro contratado en ese tema, pues entonces significa que los herederos tendrían que absorber esa obligación de pago para con el acreedor. Acuérdense que los herederos pues no solamente heredan los derechos, sino también las obligaciones. Eric Martel, licenciado, muy buenas tardes. Me pregunta, Lick, ¿cuánto tiempo se tiene para poder demandar un incumplimiento de contrato de promesa de compraventa? Bueno, ahí sí, depende la legislación, No tengo ahorita el dato preciso de en cuánto tiempo puede llegar a prescribir. Algunos calculan 10 años. Quisiera dejar pendiente justamente esa respuesta para darte la respuesta que tú te mereces, licenciado. Javier Lorcas dice, ¿cómo se llama la otra sentencia? Sentencia interlocutoria. Bueno, la sentencia interlocutoria, digamos que es una sentencia chiquita dentro de un procedimiento principal. Son las sentencias interlocutorias. Son cosas ahí diferentes. Yo me refiero a la diferencia, por el tema que estamos platicando, entre sentencia firme y la que no lo es. Justamente por el tema de la evicción. El tema de la sentencia interlocutoria, sí existen evidentemente, pero digamos que son sentencias que no versan sobre lo principal del negocio, del juicio, sino que la sentencia firme, la sentencia interlocutoria, es una sentencia que versa sobre algo en lo particular de un procedimiento. Vamos a suponer una apelación. Una apelación, ¿cómo se resuelve? Con una sentencia interlocutoria. Y esos derechos se extinguen a los 10 años, dice Nadia, los derechos sucesorios, claro. Sí, por supuesto, no sé si estás preguntando, pero o estás afirmándolo, pero sí, efectivamente, los derechos sucesorios, que es, por cierto, a través de un juicio, se llama juicio de petición de herencia, se extinguen justamente a los 10 años. Muy bien, Nadia, efectivamente. Suri Pozo me comenta, yo también estoy de acuerdo con los compañeros que mencionan anteriormente que las preguntas sean sobre el tema en concreto que estamos tratando, porque si todos preguntan sus dudas, no acabamos y hasta hay confusiones tratando a la vez de diversos temas y no toda la información se absorbe en una sola clase. Tienes toda la razón. Y como sugerencia, las preguntas deberían ser para el final para que se avance con el temario. Muchas gracias. Bueno, voy intercalando yo las preguntas pues, en la medida en que vamos avanzando, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, Suri, me parece que es buena opción que los compañeros, las compañeras, pues las preguntas que vayan haciendo, por favor, les suplico que sí versen sobre el tema que estamos viendo. Sol me está haciendo una pregunta. ¿Cómo puedo acreditar el otorgamiento de poderes hechos de manera verbal o los poderes simples? ¿Cómo puedo tener certeza de su legalidad? Mira, los poderes verbales, que sí existen en la ley, yo te recomiendo que ni los voltees a ver. Los poderes verbales nunca los usemos, las palabras se les lleva el viento. En cuanto a las otras clases de poderes, que son poderes simples, que son poderes de papelería, bueno, sí los puedes hacer valer, no con la contundencia, no con la fuerza legal que tiene un poder notarial, pero sí, claro, los puedes hacer valer ante un juzgado. No significa que no tengan ninguna relevancia jurídica, simplemente que tienen menos fuerza legal que cualquier otro poder. Se sugiere evidentemente firmar, pues obviamente poderes ante notario público.
Dice Marifer, yo estoy de acuerdo con Michelle, las preguntas deben ser solo sobre lo que usted está exponiendo, el derecho inmobiliario es tan amplio que nos vamos a perder con tantas cosas. De acuerdísimo con ustedes, de acuerdísimo con ustedes. Bueno, vamos a continuar con las preguntas y sí, encarecidamente que sean únicamente relacionadas con los temas que estamos viendo. José Luis me dice, no nos olvidemos que cuando se termina de pagar en la reserva de dominio, hay que cancelar ante notario. Claro, está la cancelación de la reserva de dominio. Esta reserva de dominio y tendrá que firmar las partes involucradas. Bueno, tiene que firmar básicamente el acreedor esa reserva de dominio, esa cancelación de reserva de dominio. Es tan similar, por cierto, José Luis, como la cancelación de una hipoteca. Cuando hay una carta de instrucción que emite el banco para que instruya al notario para cancelar X o Y hipoteca, es exactamente lo mismo. El acreedor también se ve obligado a cancelar la reserva de dominio una vez que las obligaciones han sido cumplidas. Mónica Herrera me pregunta, ¿y si no cumple con los pagos, el comprador, y ya habita la casa, qué pasa? No sé, hay que demandarlo, Mónica. Ahí lo que hay que hacer es ir con el abogado, y demandarlo. Demandar el incumplimiento del contrato, los daños y perjuicios y la activación de las cláusulas penales que en su momento tenga el contrato de compra-venta con reserva de dominio. La reserva de dominio únicamente me ancla, me engancha, me asegura que la persona no me vaya a vender la propiedad. Janet, gracias a ti. Y cuando el vendedor fallece en la compraventa con reserva de dominio, nos vamos de nueva cuenta a la sucesión. La sucesión es la que a final de cuentas adquiere la suma de obligaciones y responsabilidades que dejó pendientes el vendedor, que en este caso serían los que tendrían que estar cobrando los adeudos, cobrando las parcialidades, y en su momento tendrían la obligación, el derecho de cobrar y la obligación de cancelar la reserva de dominio en caso de término de pago, de concluir el pago. En el supuesto donde se compra y el vendedor se reserva el dominio, una vez que se cancela ese dominio, ¿se deberá pagar el ISAI correspondiente al dominio? No, el ISAI se paga de manera inmediata. Al momento de cerrar la operación de compraventa, Raquel, es donde se paga el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque ya te transmitieron la propiedad. La propiedad ya te la desplazaron. ¿Por qué hay que pagar el impuesto traslativo de dominio al momento de cerrar la operación ante notario, al hacer la escritura, y no después? Porque en el título de propiedad tú ya eres la dueña, ya eres la propietaria, ya hay un cambio de propietario, y esa es la lógica del por qué se paga de manera anticipada. Totalmente de acuerdo con Suri, yo también estoy de acuerdo con Suri, Mago. Elizabeth Rivera, ¿qué pasa si el comprador en el tema con reserva de dominio no cumple con los pagos? ¿Se puede demandar y recuperar la casa? Claro que sí, para eso está el contrato ya firmado ante notario. Se puede demandar, se puede recuperar la casa, se le puede cobrar moratorios, intereses legales o convencionales, daños y perjuicios, toda la batería que podemos echarle a esa persona incumplida. Sí es posible. Me comenta, mientras el bien no está pagando el comprador con reserva de dominio, si está rentando, ¿quién tiene el derecho de la renta? ¿El vendedor o el comprador? ¿El comprador? El comprador, por supuesto. ¿Por qué? Porque es su casa. Por supuesto que es su casa y obviamente pues la obligación de pago no queda eximida de ninguna manera, pero pues la relación contractual que se tiene en el arrendamiento pues, es con el comprador, que es el dueño, y en consecuencia el derecho a la renta la tiene el comprador, sin menoscabo, por supuesto, de la obligación que tiene de pago respecto de la adquisición de la casa. Nadia Montoya dice, buenísimo todo. Bueno, muchas gracias, Nadia. Nora Alvarado, si el vendedor es una empresa y muere el representante legal que firmó la misma historia. Ese representante legal que murió, ese administrador único, ese presidente de consejo de administración, debe tener herederos. Y son los herederos justamente los que acceden a la masa hereditaria. ¿Las empresas son heredables? ¿Las acciones de la empresa son heredables? Claro que sí. Vamos a continuar con otro tema.
Bien, muchas gracias. Todas las preguntas que ahorita ya respondí ya versan estrictamente sobre el tema que estamos ventilando. Les agradezco la consideración hacia mi persona y la consideración, lo más importante, a sus demás compañeros de estudio. Compraventa de usufructo o nuda propiedad. Bueno, ¿qué es el usufructo? Por ahí una compañera me estaba justamente pues preguntando este tema. Vamos con el tema y dice lo siguiente. El usufructo es un derecho de goce y disfrute del bien sin que, disculpen, es un derecho de goce y disfrute del bien sin tener el dominio, toda vez que no se puede vender, no se puede donar o hipotecar. De hecho, no se puede ejercer ningún acto de dominio, solo el disfrutar la cosa dada en usufructo. Eso es el usufructo. Concretamente, es el derecho de gozar y disfrutar de una propiedad. Nada más. No se transmite la propiedad. La propiedad le sigue perteneciendo a Pedro, supongamos. Y Juan adquiere el usufructo, es decir, adquiere el derecho de usarlo, de gozarlo, de disfrutarlo el tiempo que él decida. ¿Cuánto tiempo? Puede ser por 20, por 30, 40 años, o como es en el 98, 99% de los casos, de manera vitalicia. Y es ahí donde nosotros encontramos esa diferencia, ¿no? Que puede ser incluso vitalicia. Por el contrario, la nuda propiedad, que en realidad es la propiedad nada más, es el dominio en sí mismo de la propiedad, pero con reservas, con la carga del usufructo, lo cual limita el dominio de la cosa hasta la extinción de dicho usufructo, ya que el disfrute lo posee, pues, un tercero. Se llama nuda propiedad justamente por esa analogía de que la propiedad se encuentra pues algo así como anudada, ¿no? Como si que está hecho nudo, como si que la propiedad está comprometida pues en el usufructo. Por eso se llama nuda propiedad. A final de cuentas es la propiedad que se sigue teniendo en favor de una persona. Alguien por ahí me preguntaba, ¿a qué se refiere con reserva de usufructo de la propiedad? Pues significa que no solamente se puede desplazar el usufructo vitalicio, se puede reservar también, porque lo que estamos desplazando es la nuda propiedad. Supongamos que yo tengo una casa y esta casa yo mejor se la vendo, saber a quién, ¿no? Supongamos a mis hijos o a quien yo quiera. Se la vendo tal cual y resulta que yo me quiero reservar para mí el usufructo. Me quiero reservar el usufructo vitalicio, soy una persona jubilada y quiero vivir tranquilamente en esa propiedad, pues digamos el resto de mis días, ¿no? Bueno, pues la casa se las voy a vender al 50%, mucho más barata, pero yo me reservo el usufructo para que yo pueda vivir en esa propiedad el tiempo que yo quiera. Bueno, a eso nos referimos justamente con el tema de la reserva del usufructo vitalicio. O me reservo el usufructo vitalicio o transmito el usufructo vitalicio. Una de dos. Si me lo reservo es porque estoy vendiendo la nueva propiedad. Una vez que la persona fallece, se extingue el usufructo y automáticamente la propiedad queda liberada y ya se puede transmitir a cualquier tercero. Me asaltan varias preguntas. A ver, ¿se puede vender una propiedad pero afecta a usufructo vitalicio? Yo que soy el dueño y yo que le di el usufructo a mi mamá, ¿la puedo vender? La respuesta es sí, pero siempre y cuando se acepte la carga del usufructo vitalicio y no perturbe de ninguna manera a la usufructuaria en este caso. ¿Quién va a comprar una propiedad que se encuentra afecta a usufructo vitalicio? Muy difícil, ¿verdad? Por eso esa clase de operaciones casi no hay, pero sí pueden llegar a existir. Magu me hace una pregunta. En una familia se refiere a que puedo comprar una propiedad para mis hijos a nombre de ellos, con nuda propiedad, y el usufructo para mí, sí. Absolutamente cierto. Claro que es posible. De hecho, muchas personas lo llegan a hacer, ¿eh? Pues dicen simplemente, ¿sabes qué? La casa va a ser para ustedes. ¿Para qué hacemos testamento?
¿Para qué nos aventamos el testamento? Miren, mejor la casa es para ustedes, se transmite la nuda propiedad en favor de mis hijos, son los dueños, son los propietarios, y en favor mío se transmite la nuda, digo, el usufructo vitalicio, para que el resto de mis días yo pueda estar viviendo tranquilamente en esa propiedad y nadie, entiéndase, nadie me lo va a poder quitar. Mafer Romero, a tus órdenes. Mafer Romero, ¿tienes la mano levantada? Ok, Mafer, nada más tu micrófono, por favor, y adelante con tu duda. Listo, es que no me dejaron hablar. Muchas gracias. Una pregunta, licenciado. Si, digamos, tengo un cliente que tiene, bueno, el usufructo vitalicio y la hija la nuda propiedad, pero la hija quiere rentar la propiedad, ¿se puede? ¿Y a quién No. tendría que ir ese, digamos, ese monto de renta? La hija no puede rentar la propiedad porque está ocupada. Esa propiedad ya está ocupada, tiene un usufructo que es vitalicio probablemente, es decir, que hay una persona que está usando, gozando, disfrutando la propiedad, la está ocupando la propiedad y en consecuencia, pues el tema de la renta se va a ver limitada. No podría hacerlo. Pero Dime. digamos que la casa está sola, la casa está completamente sola, el papá la compró como inversión, ahí la tiene, la puso a nombre de la niña, bueno, tiene la nuda propiedad, pero él tiene el usufructo vitalicio, pero la casa Sí, está deshabitada. si no hay ningún inconveniente, y existe la anuencia del usufructuario, adelante. Digamos, Porque el contrato tiene que estar a nombre del usufructuario. sí, definitivamente. O sea, quien lo tiene que firmar en todo caso el contrato de arrendamiento es el usufructuario, por supuesto. Sí se puede llegar a rentar así como tú me lo comentas, pero tienen que estar de acuerdo obviamente las partes si es que el inmueble está desocupado. Lo que no puede hacer la hija es rentar de manera individual, de manera unilateral, porque le está violentando los derechos a un usufructuario que tiene derecho a disfrutar de la propiedad también. ¿Ok? Por sí sola no lo puede hacer, a Por sí menos que sola cuente no. con el consentimiento de la otra persona. Si no se cuenta con consentimiento, entonces en su momento puede llegar el usufructuario y levantar demanda, digámoslo así, Claro. o solicitar la propiedad. Claro, Ok. simplemente ahorita está vacía la propiedad, llega la hija, pues como está vacía, tiene 5 años vacía, la voy a rentar. Y resulta que yo soy el usufructuario. Quiero ocupar la propiedad con el título de usufructuario en la mano y resulta que ya está ocupada. Significa que me están perturbando mi derecho como usufructuario. Okay. Y en ese sentido puedo demandar yo a mi, bueno, en este caso no quiero decir a mi hija, pero tendría que demandar yo a quien tiene la nuda propiedad. A menos que yo esté de acuerdo, justamente en esa situación y quien tendría que firmar el contrato de arrendamiento sería yo. Ok, perfecto, licenciado, muchas gracias. Gracias, Mafer. Muy buena tarde. Gracias. Buena tarde. Vámonos con otras preguntas. Dice Arturo Nasser, ¿el usufructo hay que registrarlo en el registro público de la propiedad? Sí, por supuesto, hay que registrarlo en el registro público de la propiedad. Es más, Arturo, hay quien me ha llegado a preguntar, abogado, así como la vemos, tenemos una duda. ¿El usufructo es un gravamen? ¿El usufructo es un gravamen? ¿Qué creen? La respuesta es sí. El usufructo es un gravamen. El usufructo funciona como un gravamen en sí mismo. ¿Por qué? Porque impide que el inmueble se desplace, que el inmueble se pueda mover en el mercado inmobiliario. Gracias a ti, Magu. Hola, ¿el usufructo tiene vigencia? No necesariamente. Le podemos poner vigencia. Puede tener 20, 30 años de vigencia, 40 años de vigencia. 99% de los usufructos son vitalicios. Y el usufructuario es el que tiene derecho de esa renta a la que se refiere Mafer. Así es. Sí, claro. ¿Por qué? Porque usufructuar no necesariamente significa vivir. Significa que puede esa persona gozar y disfrutar del bien, pero no necesariamente disfrutarlo de manera directa. A pregunta expresa, por lo que me preguntó Mafer, por lo que me pregunta Magu, una persona que es usufructuaria
puede rentar una propiedad para tener un beneficio económico? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque rentar implica un acto de administración y no implica un acto de dominio. Y en consecuencia, no se está metiendo con los derechos de quien tiene la nuda propiedad. Simplemente lo puede llegar a rentar. Caso de la vida real. Muchos de los ejemplos que yo voy a poner, créanme, son casos reales. Me tocó un testamento hace poquito, un testamento donde el difunto de Cuyus dejó como herederos, como únicos y universales herederos a sus 2 hijos. Y resulta que a su esposa, su esposa le dejó algunas cuentas bancarias y algunas otras cosas, pero le dejó el usufructo vitalicio de una casa de descanso en el municipio de Tepoztlán, estado de Morelos. Bueno, la señora me dijo exactamente qué significa, abogado, con que me deja el usufructo vitalicio. ¿Yo puedo usar la casa todo el tiempo que yo quiera? Claro, vitaliciamente. No la puede vender como suya. Nunca será suya. A usted no se la dejó, pero le dejó la posibilidad de poderla disfrutar por el tiempo que usted quiera. Disculpe, pero yo la verdad es que yo vivo en Cuernavaca y a mí no me interesa estar viviendo en esa casa. ¿La podría rentar? La respuesta es sí, por supuesto. Oiga, pero no la voy a gozar ni la voy a disfrutar como según me está diciendo usted. No significa que necesariamente tenga que vivir usted ahí dentro de la casa. Significa que le puede sacar incluso un provecho económico. Sí es posible. O sea, de que se puede, se puede. Pero pero lo que no puede, pues obviamente es ejercer un acto de dominio sobre la misma. Licenciado, ¿se puede vender una propiedad con usufructo vitalicio si firma el usufructuario? Sí. Más bien si se extingue, en otras palabras. Aquí serían, en este caso, Janet, 2 actos jurídicos. Uno, extinción, abiertamente, extinción del usufructo vitalicio en favor de tal persona con la anuencia del usufructuario y consecuente operación de compraventa. Es decir, cuando extinguimos el usufructo vitalicio, extinguimos el gravamen. El inmueble queda en posibilidad de poder ser desplazado por quien tiene la nuda propiedad, que ya no sería nuda propiedad, sería simplemente la propiedad a secas. Sí es posible, siempre y cuando exista la extinción del usufructo vitalicio y para eso se requiere la anuencia del usufructuario. Si el usufructo es un gravamen, al momento de tramitar un certificado de gravámenes, ¿sale reflejado el usufructo? Sí, por supuesto que sale. Un gravamen en términos laxos, a grosso modo, es cualquier imposición o carga que tenga una propiedad para ser desplazada en el mercado. Una hipoteca, un embargo, un usufructo, una reserva de dominio, todo esto a final de cuentas implica una limitación. Son limitaciones a final de cuentas. Nancy, a tus órdenes. Ya, no me permitía el audio. Una duda, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho, Nancy, a tus órdenes. Perfecto. ¿Qué pasa si fallece el usuario? ¿De todas maneras se extingue el usufructo? ¿Qué pasa si se muere quién, perdón? La persona que tenía el usufructo. De todas maneras se extingue, ¿no? Se extingue. El usufructo está vinculado a la propiedad y está vinculado a la persona. Si se muere la persona, se extingue automáticamente el usufructo. Fer Soberanes, a tus órdenes. Fer, ¿tienes levantada la mano? Soberanes. A tus órdenes, Fer, te escucho. Buenas tardes. No, se me levantó sin querer. Estoy bien con la información. Gracias. Muchas gracias. Paula Talavera me está preguntando, ¿y si muere la persona que tiene la nuda propiedad, qué pasa? Los herederos tendrían ahí la obligación, la responsabilidad de suceder a la operación. Los herederos serían en todo caso los beneficiarios. ¿Se pagan impuestos en un contrato de usufructo? Claro que sí, se pagan. Y buena pregunta, Miguel. Se pagan, pero adivina qué, se pagan a la mitad.
no se pagan con el total. Esto lo vamos a ver ya en la última parte de usufructo. Sí se pagan impuestos, derechos, gastos, honorarios, pero se pagan en una mitad, toda vez que no se está transmitiendo la propiedad completa, se está transmitiendo solamente el derecho y en consecuencia solo una mitad se tiene que pagar por esta clase de operaciones. ¿Se puede renunciar al usufructo y vender la propiedad? Absolutamente, por supuesto, sin problema. ¿De quién es la obligación de pagar los gastos de la propiedad como mantenimiento, predial, etcétera? Bueno, el predial lo tiene que seguir pagando el dueño, el propietario, lo paga él. En cuanto al servicio de pago de agua y mantenimiento, lo tendría que pagar la persona que vive en esa propiedad. La regla general es el mantenimiento lo paga quien vive en la propiedad, el predial lo paga el propietario. Esto no está en la ley, Janet, pero es el uso y la costumbre que sí se sigue, que por cierto, uso y costumbre también vienen siendo fuentes del derecho. Ana Lilia dice, ¿no sería gravamen? Se registra como copropietario el 50% del usufructuario y nuda propiedad en el registro público de la propiedad. Nada más, pero ahí, Ana Lilia, con absoluto respeto, voy a discrepar de la opinión que tú me comentas, ya que un usufructuario no es un copropietario, ya que no tiene propiedad, ya que no tiene el dominio de la propiedad. No le transmitieron absolutamente nada de la casa más que el derecho a usarla, a gozarla, a disfrutar de esa casa. Como está, afecta a ese usufructo y ese usufructo hace que la casa no se pueda mover, hace que la casa no la podamos vender, hace que no la podamos desplazar en el mercado, se traduce jurídicamente en un gravamen. Mónica Herrera, si el usufructo es un gravamen al momento de tramitar un certificado, sale. Ah, ya la contesté. Vámonos más adelante, ya vamos a continuar con el tema. Cuando muere el usufructuario, pero la nuda propiedad no le interesa vender y continúa con la propiedad, ¿hay que extinguir el usufructo en el registro público de la propiedad o escriturar de nuevo? Ninguna de las dos. No hay que hacer ningún movimiento, eso es algo interesante, Claudia. No hay que moverle absolutamente nada. Simplemente cuando la persona quiera vender la propiedad, pues va a salir un certificado donde dice que esté afecto a un usufructo vitalicio, pero basta con mostrar el acta de defunción justamente de la persona que detentaba ese usufructo para que entonces eso se razone dentro de la operación traslativa de dominio y en consecuencia, pues ahí quede cancelado el usufructo. Norma, una pregunta más y continuamos con la clase. A tus órdenes, Norma. Norma la una, Norma las dos. ¿Me escuchan? Sí, Norma, te escucho fuerte y claro. Sí, licenciado. Cuando se refirió a que los derechos y gastos y honorarios que se desprenden de la Constitución de un usufructo se pagan en una mitad, ¿a qué se refiere con eso? ¿Se pagan en cuestión de impuestos en catastro o dónde? Me explico, Norma, gracias por hacer la pregunta. Iba para allá. Cuando lo que se paga en una mitad significa, vamos por el principio, sabemos que tenemos 4 conceptos de erogación: impuestos, derechos, gastos y honorarios, en una operación traslativa de dominio convencional. Cuando se trata de transmitirse la nuda propiedad o transmitirse el usufructo vitalicio, se pagan una mitad que, concretito, el impuesto traslativo de dominio o el ISAI que conocemos aquí en la Ciudad de México se paga en una mitad, es decir, al 50%. Derechos de inscripción en el registro público de la propiedad se paga al 50%, porque no te están transmitiendo la casa, solamente un derecho. Honorarios del notario también cobran la mitad. Gastos, los gastos se cobran completos. Los gastos, eso no tienen alteración. Pero todos los demás conceptos de erogación, como son derechos, honorarios e impuestos, el impuesto traslativo de dominio, ese sí genera el impuesto en un 50%, toda vez que, insisto, pues no estás comprando la casa, nada más te están dando el derecho a usarla, sí de manera vitalicia, pero no el dominio de la misma. Entonces dice la legislación fiscal, pues, híjole, pues no vamos nosotros a meterle el 100% del pago del impuesto, puesto que no está comprando la casa, solo el derecho. Entonces, ahí la legislación fiscal dice, el Código Fiscal
para la Ciudad de México y equivalentes en todos los estados, dice que se tendrá que pagar en una mitad. Bueno, vamos a dejar la clase, si ustedes me lo permiten. Tengo ya, pues, prácticamente terminó el tiempo. Un minuto para las 7 únicamente. Ya vamos a dejar la clase hasta el día de hoy. Vamos a seguir viendo la próxima clase de los contratos preparatorios de compraventa, que vienen también muy interesantes, y con eso cerramos el tema de la compraventa. Y la próxima clase, Dios mediante, ya veremos contrato de arrendamiento, que creo yo viene igual de interesante y espero que los disfruten. No me resta más que agradecerles a ustedes pues su tiempo, agradecerles a ustedes todas sus preguntas que, insisto, como en todas las exposiciones, enriquecen mucho la clase. Fueron muchas preguntas y todas y cada una de ellas bienvenidas. Una disculpa si no alcancé a contestarlas todas, pero bueno, pueden quedar para la próxima clase, que también son bienvenidas. Que tengan ustedes una excelente noche y excelente inicio de semana. Que estén muy bien.